el pecoe, que es la yema, sería con el pecoe más una hoja, es un té imperial, que es un té especial. El pecoe más dos hojas nuevas sería una cosecha fina, que es un té de muy buena calidad, y el pecoe con más de tres hojas, o sea, con tres hojas, es una cosecha como ordinaria, que es una calidad corriente, que es la que se ocupa más para las cosechas mecánicas sobre el cultivo. Luego de esto viene un proceso del marchitado, que se realiza para deshidratar la hoja para que el proceso de enrulado no se rompan. Y este proceso se exponen en mesones con rejillas, se expone a aire caliente a una temperatura de entre 22 y 25 grados durante de 12 a 18 horas, reduciendo la humedad del cultivo de lo cosechado entre un 30 a un 50%. En este proceso también aumenta la cafeína y los azúcares solubles, al igual que los aminoácidos, por lo cual también es un proceso importante dentro de todo esto. Y también se realiza un marchitado mecánico que se ponen en tinas de 25 a 30 metros, se veía en la imagen anterior, y eso reduce el tiempo, las tinas son las de la derecha, y reduce el tiempo de 8 a 12 horas. Luego viene el enrulado, que este proceso se rompe en la hoja mediante rodillos para que el jugo celular que se expele se combina con el oxígeno y comienza un proceso de oxidación. Este es de aproximadamente 30 minutos y se repite hasta 3 veces, mediante un método que se le llama el CTC, que es triturado, desmenuzado y enrulado. Luego viene el proceso del fermentado, que se ubica en batea inerte, a una temperatura, o sea, una humedad del 95%, una temperatura entre 22 a 30 grados, durante 1 o 2 horas. Y estas se rotan para que los jugos celulares se vayan impregnando alrededor de toda la hoja, que es lo que le da también esos sabores y ese aroma característico del té. Y el fermentado también, mientras más tiempo se deja el fermentado y la oxidación, se van dando estas como variedades de té, el té negro, el que es el más oxidado y el más fermentado, y al igual que después el té rojo, el té blanco y el té verde, que son los más puros. Luego de eso viene la etapa del secado, que esta detiene la fermentación deshidratando el producto, que es lo que mantiene la calidad después en el almacenamiento. Y este se expone a corrientes de aire caliente de 25 a 30 minutos dentro de un secadero y que tiene una temperatura de entrada como al horno de 90 a 105 grados y una temperatura de salida de 50 a 55. Este proceso reduce la humedad del té, que es lo que se busca para una posterior calidad, hasta un 1 a 3%. Y dentro de este proceso hay dos parámetros que son súper importantes para la calidad posterior del té, que si se realiza un secado como precario, o sea, ¿qué quiere decir? Que queda con humedad, puede que se enmohezca, que le salga moho y pierde la calidad, y si se realiza un secado muy fuerte, muy largo, le quita lo que es el aroma y las propiedades tal. Luego de esto viene la limpieza y clasificación, que mediante tamices mecánicos se clasifican por grado o tipo y se elimina lo que sería el polvo y fibra restante de los procesos anteriores, mediante desfibrilador electrostático en alguno o clasificación mecánica y una mezcladora. Luego eso viene el envasado. El envasado también depende mucho del lugar en el que se esté trabajando el té. Por ejemplo, en Argentina se agrupan en bolsones de 400 kilos y se llevan unas máquinas que estas las embolsan y las sellan en los paquetes que conocemos normalmente nosotros como el té más común. Luego de eso viene el almacenamiento, que también es un proceso súper importante debido a que el té al absorber mucha agua también absorbe muchos olores, por lo cual el almacenamiento debe ser en lugares frescos de 0 a 5 grados en té rojo y en té verde, y con reducida humedad y también una reducida exposición a lo que es la luz, porque este afecta la calidad organoléptica del té. Un dato, un dato bueno era que vi en un video que en Japón ocupan patos para el control de malezas chicas y para el control de plagas. Entonces, como que ahí tienen un manejo más integrado. Y al igual que para el tema de los herbicidas, ellos no aplican agroquímicos, lo que aplican es una solución de salvado de arroz con agua, que también es como un diseminador de plagas natural.
Bueno, respecto a las malezas presentes y problemas en su control, que también se puede tomar como las distintas etapas del control, se toma en cuenta que el manejo en cultivo de té se divide en lo que son las plantaciones nuevas o el periodo de implantación o presiembra, y después todos los manejos que se hacen en la plantación ya en plena producción. Cabe destacar que las gramíneas son las competidoras más severas por el nitrógeno que las malezas de hoja ancha. Y esta cita es importante recordarla porque cabe destacar que una medida importante y también mucho más actual es no eliminar completamente las malezas del suelo, y las razones las diremos más adelante. Los métodos de control se dividirán en manejo cultural, manejo post-emergencia y el control químico. El manejo cultural pre-emergencia se toma en cuenta lo que son los cultivos intercalares con una buena medida, como por ejemplo lo que sería la avena en caso o la avena estrigosa en caso de como cultivo anual e invernal, y el poroto sable o Canarabalia ensiformis como cultivo estival. Y esto es para, en fondo, brindar coberturas al suelo de manera también anual, y también ayuda también a que se mantenga la estructura también del suelo. Como también se cultivan también leguminosas entre hileras, que también, una vez más, también aportan nitrógeno al suelo. Bueno, un manejo también cultural post-emergencia, se toma en cuenta el deshierve manual, y que también cabe destacar que inicialmente siempre es algo que se sacaba de raíz, pero actualmente siempre se deja un 25% de la maleza para que no cambie la estructura del suelo, y con tal que siempre se busca más que nada un efecto supresor. Y bueno, y otro manejo que también ya se hace Eh, con el Perdón, cultivo. ¿Ah? si la entendí, ¿eso significa que hoy día no la arrancan la maleza, sino que la cortan? ¿Eso quiere decir que dejen un 25 Sí, sí, que o- es un 25% de altura, sí. ya? Y igual después mencionaré el control químico, que también hace un efecto supresor para que no haya un mayor competición radicular. Pero también está otro control también que se hace con baja luminosidad, que esto incluye más que nada el cómo es el crecimiento del té como tal, ya como planta adulta, que es muy arbustiva, lo cual ya genera una sombra lo suficientemente espesa que disminuye la germinación de semillas de posibles malezas que puedan estar bajo el cultivo, que puedan sobrevivir después tras todos los manejos previos. Pero también lo que sería el control químico asociado sería lo que es el Dalopon 2,4-D, que es el grupo químico ácido fenoxiacético clorado. Su acción es sistémico hormonal y considerado como un herbicida hormonal auxínico. Entiéndase como un herbicida hormonal auxínico, entendiéndose que las auxinas como tal, eh, en bajas dosis estimulan el crecimiento de la elongación celular, pero no de la división, pero en altas dosis es fitotóxico. También es el uso de diuron, del grupo químico de las ureas, y es sistémico residual y absorbido principalmente por las raíces con translocación vía xilema, inhibiendo el transporte de electrones en fotosistema 2. También está el control químico usando glufosinato, del grupo químico de organofosfonatos, que es de contacto, neutraliza la síntesis de glutamina, con lo cual incrementa la concentración de amoníaco en las células a la vez que se inhibe la fotosíntesis. También de aplicación de post-emergencia. El glifosato, del grupo químico de ácido fosforoso, acción sistemática de amplio espectro, especialmente lo que son malezas de hoja ancha y gramíneas, e interfiere con la síntesis de aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptofano. Y su aplicación también es post-emergencia. El uso de MSPA, del grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos, con su acción sistemática hormonal también, eh, actúa como herbicida también oxínico, como se explicó anteriormente, y su aplicación es post-emergencia. Por último, también control químico usando oxifluorfen y paraquat, siendo el primero del grupo químico difeniléter y el segundo del grupo químico bipiridilo. El oxifluorfen tiene acción residual de contacto, inhibiendo la enzima fotoporfirinogeno oxidasa, y mientras que el paraquat también es de contacto y bloquea procesos de respiración celular. Ambas también son de aplicación de post-emergencia. Y cabe destacar que estos químicos en especial
son muy peligrosos y su manejo debe hacerse con sumo cuidado, especialmente lo que implica incluso el contacto humano. Bueno, acá cabe destacar que también se menciona acá el control químico post-emergencia, contrastándolo con el control químico siempre que se hace pre-emergencia, anterior al cultivo, que una de las ventajas es que se reduce la pérdida de nutrientes y además se aporta el acolchado sobre la superficie del suelo al no eliminar a todas las malezas, lo que mejora sus condiciones físicas. Esto también es posible con el cultivo del té, gracias a que el té como cultivo es bastante rústico. Eh, a diferencia quizás de otros cultivos que puedan ser más sensibles ante ciertas malezas. Bueno, las desventajas distintas de los métodos, como el hierve manual y como les expliqué anteriormente, con la extracción física de la maleza de raíz en los campos de té se erosiona el suelo y se pierden propiedades físicas del suelo y nutrientes. Y por esto es mejor, más óptimo dejar un 25% en el fondo de la maleza, respecto como a su tamaño más que nada. Y el manejo cultural de sombreado, que es efectivo solamente cuando la planta cuando el cultivo es adulto, pero no es efectivo cuando el cultivo está germinando o es juvenil. Y bueno, el uso de herbicidas, como eh, se habló anteriormente, el uso prolongado de un mismo herbicida puede ocasionar una reacción de resistencia por parte de las malezas, además de que hay una creciente demanda externa de un menor uso de estos. Hay muchos herbicidas incluso que ya a futuro puede que ya no se usen, y también se toma en cuenta que el mismo precio también de los herbicidas también va en aumento. Bueno, en esta tablita se ven los costos asociados a las dosis por hectárea versus los costos. Por ejemplo, el de Alepón 2,4-D tiene una dosis de 4,25 y otra dosis de 1, los cuales los dos son post emergencia y tienen un costo respectivo de 3.740 y de 880 pesos chilenos. El Diurón de 1 kilo por hectárea, que es preemergencia, tiene un costo de 3.573 pesos. El glufosinato, que es de 0,2 kilos, también post-emergente, tiene un precio de 7.290 pesos chilenos. El glifosato, con 4,4 kilos por hectárea, post-emergente, tiene un precio de 5.996 pesos chilenos. El MCPA tiene una aplicación de dosis por hectárea de 0,9, también post-emergente, y con un precio de 5.518 pesos chilenos. El oxiflorfen y el Paraquat, respectivamente, se aplica una dosis de 0,3 kilos por hectárea, mientras que el otro 0,22 kilos por hectárea, ambos siendo post-emergencia. Y sus precios respectivos son de 3.150 y de 1.121 pesos chilenos, generando un costo por hectárea de 31.368 pesos chilenos al cultivo. Perdón, esto aplicando todos los productos. O sea, si yo llegara en algún Sí, momento a aplicarlos todos, llegaría a ese costo, ¿no? claro. Justamente, sí. Ya. Pues lo que sería discusión y conclusiones, a razón del elevado costo de productos agroquímicos, sumado a la emergente preocupación con la contaminación y restricciones del uso de estos, la mejor estrategia para combatir las malezas en el cultivo industrial, que se caracteriza por ser extenso y por ende tener una gran necesidad de manejos contra malezas, es aplicar un manejo integrado, usando distintos métodos compatibles entre sí, como métodos culturales de prevención y durante el cultivo, como un uso responsable y eficaz de agroquímicos. También a modo de discusión cabe destacar que Chile, como un país que consume bastante té, históricamente, el té como tal, existen variedades clonales, al igual que el palto, y también al igual que el palto, tiene necesidades muy parecidas, ya que ambos son cultivos subtropicales, y el té también tiene variedades clonales que soportan en un clima templado, resistente a sequía y climas fríos, y que esto también da un plus además en lo que sería su calidad, ya que el té ante un crecimiento lento y prolongado produce hojas de té más aromáticas y con un sabor más agradable, y también esto se suma aún más de que es un cultivo que también es amigable en lo que sería su cultivo en laderas. Entonces están todas las condiciones, sumado incluso a sus necesidades de un pH ácido para cultivarlo en el país, lo cual sería también
bastante eficiente porque están en el fondo todos los requisitos para este cultivo, sumado al hecho que consumimos bastante también este producto, y además es un cultivo que puede dar un valor importante al ser un producto procesado. ¿En qué zona del país lo colocaría? Séptima región. Séptima región. Resiste heladas, ¿no? Sí, las que son las variedades que son clonales. Las variedades clonales. O sea, lo tendría que colocar por ahí por Linares, San Clemente, a lo mejor, esos sectores donde hay ya suelos ácidos. ¿Mm? Bueno, De hecho, en Argentina se cultivan 40.000 hectáreas de té en Misiones, pero esta obviamente es la variedad más tropical, no es la variedad. ya. Mira, a lo mejor va a aparecer alguien haciendo un cultivo nuevo en Chile gracias a esta clase. Sería bueno. Bueno, este es un cultivo del que no me interesa que ustedes se manejen con cultivos que no son necesariamente los que hacemos en Chile. El día de mañana a ustedes les puede tocar estar en distintos escenarios, nunca se sabe. Así que aquí tenemos una visión distinta, ¿no es cierto? Probablemente muchos países donde se hace té, los herbicidas no son tan convenientes porque hay mano de obra todavía, hay países, ¿no es cierto?, en Asia o en África donde hay bastante mano de obra disponible para hacer estos trabajos. Así que va cambiando el escenario y va cambiando las condiciones. Le agradezco al grupo la presentación. Yo creo que el programa que hicieron de herbicidas está un poquito sobredimensionado. Probablemente uno no llegue a aplicar todos esos herbicidas, llegue a aplicar 2 o 3 de aquellos. Sí, me faltó el regreso que esa tabla, que no incluía igual los precios, la vimos en el línea, y ahí un poco aparecían los productos que se podían usar Ya. como tal, y obviamente, sí, como usted decía, no se pueden aplicar todos, o sea, sería como demasiado, son los que se pueden utilizar, mejor dicho, Claro, claro. Pero y las probablemente el cantidades. problema es un poquito. Yo creo que algunos precios están un poquito bajos, pero yo creo que un programa en TEA aquí perfectamente podría bordear los 70, 80 mil pesos. Si ustedes lo hacen a mano, eso llega a 500, 600 y 2 o 3 veces en el año. Esa es la diferencia. En términos económicos. Esa es la razón por la cual el productor se inclina más a hacerlo de manera química. Y además está el costo de oportunidad. O sea, muchas veces la gente no está disponible y punto. Ya no es un tema de costo. Muy bien, le agradezco al grupo y pasamos al siguiente tema, que es. Ya, muchas gracias. Gracias, profe. No me voy a equivocar. No, Este tema es control. ¿Cómo? Que el siguiente tema es control de malezas en huertos biodinámicos de nogal. De hogar. Perfecto. Vamos a pasar ahora a ver cómo funcionan otros tipos de sistemas agrícolas, ¿no es cierto?, que no son los convencionales, y cómo van resolviendo sus problemas. Aló, profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, no sé si están mis compañeros por aquí. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Se escucha bien? Rodrigo. Voy a desaparecer para que puedan. Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se ve lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí, sí se ve. Yo lo veo por lo menos. Ya, pues. Oh, no sé qué hice. Parece que tengo que agrandarlo quizá. No. Tiene que compartir pantalla y luego cuando haga la presentación tiene que apretar el icono que hay abajo. Ahora sí, de la ¿cierto? PowerPoint, ¿no es cierto? Ahí está perfecto. Ya, se ve en pantalla completa. Ok. Ya, dale nomás, Gabito. No sé si Ya. está el Rodrigo. Sí, sí, lo Cinco. escuché. Estoy acá. Vale, vale. Ya, démosle. Ya, buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Nosotros somos Nicolás Márquez, Rodrigo Rivera y quien le habla, Gabriel Vega.
y vamos a presentar sobre el manejo de maleza en huertos biodinámicos de Nogal. Nico, pasa las huertos biodinámicos. De acuerdo con la literatura consultada, se asocia el acuñamiento del concepto agricultura biodinámica a Rudolf Steiner. Una de las características distintivas de este tipo de sistema es el uso de preparados biodinámicos, que su objetivo es revitalizar y recuperar la tierra de las consecuencias de los manejos convencionales que involucran el uso de herbicidas, plaguicidas y fertilización mineral sintética. Los preparados biodinámicos emplean el uso de estiércol, introducido en cuernos de vaca o ciervo, combinado con especies como la ortiga, manzanilla, cuarzo molido o corteza de roble. El concepto involucra básicamente emular el proceso de degradación de la materia orgánica y permitir así que sea devuelta a la tierra. Los preparados son específicos según épocas y requerimientos. Nico, pasa la otra diapo, por favor. Bueno, esto es un estudio de caso del proyecto UPAS, titulado Agricultura Ecosocial para la Transformación Social y Sostenibilidad Ambiental. Y en este estudio se mencionan prácticas biodinámicas y se describen como amigables con el medio ambiente, destacando sus consecuencias sobre la preservación de la salud del suelo, las plantas, animales, personas y el planeta, al incrementar la diversidad y conservar los servicios ecosistémicos. Y la otra diapo. Bueno, ahí se muestra una imagen de la cooperativa social Terre Altre, que aplican métodos de cultivos biodinámicos y mantienen más de 60 diferentes tipos de cultivos en una superficie de casi 2 hectáreas. Además practican apicultura, educación ambiental y han recuperado numerosas semillas locales. Bueno, ya yéndonos por otra parte, al nivel del suelo, cabe mencionar que uno de los mayores responsables de la erosión y la degradación de los terrenos cultivados hasta la fecha corresponden a los sistemas convencionales, debido a que corresponden a negocios con fines económicos donde la rentabilidad y maximización de ganancias son su objetivo principal. Lo anterior se responde también con la mecanización y automatización de las labores de campo, compensando los problemas en los manejos del huerto con elementos y materias externas al sistema. Un ejemplo son las moléculas sintéticas utilizadas para el control de plagas, por ejemplo, y malezas con el fin de acelerar el proceso del control, generando problemas en el equilibrio ambiental y reemplazando la diversa naturaleza a nivel trófico dentro de los cultivos. Otro ejemplo es la compactación de los suelos por el uso de la maquinaria agrícola, causando incluso indirectamente escorrentías. La agricultura biodinámica, como mencionó mi compañero previamente, es considerada también un organismo vivo, íntegro y completo, favoreciendo el cultivo de vegetales anuales y perennes como hierbas, flores, moras, frutas, nueces, forrajes, plantas nativas, de todo en el fondo, con la finalidad de contribuir a la diversidad vegetal, ampliando la salud y resiliencia del organismo granja. Otra arista que también es completamente benéfica es la presencia de animales domésticos, ya que cada animal provee una relación diferente y natural con la tierra. Uno de los ideales que se persigue en la agricultura biodinámica es que la diversidad de la vida vegetal puede ser desarrollada con el tiempo. Una persona que quiera cultivar de forma biodinámica puede comenzar con un cultivo primario o dos, y con un par de especies animales que pueden ser incluso tan diminutos como lombrices o abejas, añadiendo más especies a medida que la relación organismo-granja va madurando. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO,
La biodiversidad de los suelos la componen en primer lugar la megafauna, como sapos, topos, conejos, tejones, animales de esa índole, los cuales son los principales agentes del movimiento y redistribución del suelo. Y en segundo lugar, la mesofauna, compuesta por animales invertebrados microscópicos como los colémbolos, dipluros, proturos, nemátodos, ácaros y tardígrados y animales de esa especie, los cuales son considerados como reguladores biológicos de la descomposición. Y por último, pero no menos importante, los microorganismos como bacterias, protozoos y hongos responsables de grandes efectos como los procesos biogeoquímicos, donde encontramos una amplia gama de ciclos importantes para el planeta, tales como el ciclo del carbono, ciclo del azufre, del fósforo, entre otros. Y además, como agregado, me gustaría mencionar que en la agricultura biodinámica se presenta una certificación llamada Demeter, establecida en 1928, la cual se basa en un estándar de granja biodinámica cuyos requerimientos contemplan que se considere una granja completa. Es decir, que no posea cultivos específicos, que los cultivos y el ganado estén integrados y los animales sean tratados de la forma más humana posible. La fertilidad importada se restringe al mínimo, los preparados biodinámicos son aplicados con regularidad y al menos el 50% del alimento del ganado es cultivado en la misma granja. Y por lo menos el 10% de la superficie total de la granja se mantiene como reserva de biodiversidad. Obviamente la granja debe mantener estándares de responsabilidad social. Ahora lo dejo con mi compañero que les va a hablar un poco más sobre los huertos biodinámicos en Nogal específicamente. Bueno, en cuanto a los huertos biodinámicos en Nogal, cabe decir de que se abordan para su cultivo prácticas tecnológicas que incluyen el manejo de la calidad, fertilidad del suelo, aplicación de abonos orgánicos biopreparados, usos de cubiertas vegetales y de animales de granja para el control de malezas y manejo de plagas a través de control biológico. Bueno, cabe recalcar de que los nogales jóvenes deben mantenerse libres de maleza, ya que son muy poco tolerantes a la competencia que presentan con las malezas en cuanto a los nutrientes, por lo que su control es de vital importancia para poder tener un diámetro de mínimo de 1 metro alrededor de la planta sin maleza con la menor cantidad posible. Este control se realiza preferentemente mediante un mulching orgánico, que hace que la maleza reduzca su crecimiento, haciendo que el cultivo pueda llegar a un buen término. Bueno, en cuanto aquí a esta imagen, se puede ver el pastoreo de ganado ovino en un huerto de nogal en la región de Valparaíso. Y aquí hace referencia a una de las técnicas de las que vamos a hablar, que son el uso de animales de granja y el uso de coberturas vegetales. En cuanto al uso de animales de granja, estos se incorporan al campo animales domésticos cuya acción negativa sobre el cultivo es prácticamente nula. Estos pueden ser aves como patos, gansos, gallinas o animales más grandes como cerdos, ovejas, alpacas, llamas y entre otras, que ayudan a controlar las plagas y malezas alimentándose de ellos, y además del aporte de estiércol que aumenta la materia orgánica del suelo, incorporando de esta forma la energía del animal al campo. ¿Podrían cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, en cuanto a las coberturas vegetales, cabe destacar de que el control de maleza, tanto en el proceso de transición al sistema biodinámico como a un sistema orgánico, no se enfoca en una eliminación total de la maleza o de las plantas que están en el cultivo que no sean deseadas, sino que en mantener dichas especies en una cantidad que no cause ni daño ni competencia al cultivo. La presencia de coberturas vegetales impide que las malezas germinen, se desarrollen o que sobrevivan por mucho tiempo. De la misma forma, los cultivos de cobertura sembrados en alta densidad compiten con las malezas por la luz, agua, nutrientes y pueden evitar su desarrollo, distribución y semillados. Esta técnica consiste en sembrar un cultivo para que genere biomasa y de esta manera impida la emergencia de la vegetación espontánea sobre el suelo, lo que protege de la erosión, y el sistema radicular mejora la estructura del suelo cuando el cultivo se entrega, deja disponible gran cantidad de su materia orgánica. Se han propuesto distintas especies de plantas, como de la familia de las fabáceas, como de las brasicáceas. Estas pueden ser, por ejemplo, haba, lupino, arveja, tréboles, vicia, mostaza, raps, nabo, entre otras. Además de tener la ventaja de poder abastecer de alimento y forraje y granos al ganado en el caso de que se utilicen
como en este caso de los cultivos biointensivos sí presenta. Además, tiene el propósito de permitir la fijación de nitrógeno atmosférico contenido en los poros del suelo, transformándolo en formas químicas disponibles para las plantas. Y sería, compañeros, muchas gracias por su atención. Bien, aquí tenemos un concepto de agricultura distinto que ha ido tomando vuelo, ¿no es cierto? Son escuelas o formas de hacer agricultura de una manera distinta, que yo creo que son sistemas que están en evolución. Hay mucho que aprender todavía para ser orgánico, biodinámico. Yo creo que hay problemas que se van solucionando a poco, porque la paradoja hoy día es que los huertos biodinámicos y los alimentos orgánicos son más caros que los alimentos convencionales. Y mientras eso sea así, va a ser muy difícil que crezcan demasiado a la superficie. Pero el ingenio humano tiene una capacidad infinita de ir creando cosas, así que es posible que estos sistemas en el futuro tengan bastante más importancia. Y va a ser responsabilidad de ustedes. Mi abuelo era agrónomo, estudió agronomía el año 1920, o sea, hace un siglo atrás. Y él me decía que en sus tiempos una hectárea de maíz rendía 20 quintales, hoy día rinde 200. ¿Ya? La población del mundo hace un siglo atrás eran 3.000, 4.000 millones de personas, hoy día son 7.000. A lo mejor me quedé largo con los 3.000 o 4.000 de hace un siglo, pero hoy día son más de 7.000, casi 8.000 millones de personas, y hay que alimentarlas. ¿Ya? Entonces hay que ir generando toda la creatividad posible, y estos sistemas nos exigen saber mucho más que lo que sabemos en la agricultura convencional. Respecto al uso de animales, ¿cuáles son los animales domésticos que más se usan en estos huertos biodinámicos? Dale, Nico, dale. Vale, yo leí un poco de que los domésticos en particular eran perros y, ¿cómo se llama esto? Dependiendo de la zona geográfica, se utilizaban animales que fueran, ¿cómo se llama esto? De pastoreo, como los ovinos, bovinos, caprinos, dependiendo obviamente de la zona geográfica. ¿Ustedes tienen algún dato de productividad de estos huertos o no? No, profe. Yo por lo menos no encontré. No sé si algún compañero habrá encontrado información al respecto. No, yo tampoco pude encontrar mucha información debido a que la mayoría de los artículos científicos que hay hablan más que todo de un proceso de cómo hacer la transición hacia a un huerto biodinámico, como que hablan más hacia la transición, como es como que está muy nuevo, por así decirlo, por lo menos lo que encontré yo. Está muy nuevo todavía. Todavía no se puede medir la productividad, sobre todo en estas especies que son de larga duración, ¿no? O sea, el nogal no es un árbol que produzca el primer año. Claro. El quinto año empieza a producir comercialmente. Y además, por lo que tenía entendido, bueno, igual por lo que tenía entendido yo, un huerto biodinámico no puede basarse en una sola especie. Entonces, igual también radicaría las especies que se van a utilizar como productivas. O, por ejemplo, no podría haber como un monocultivo de nogal, sino que tendría que combinarse con varias especies y crear más biomasa y biodiversidad. Ya, ese es un buen punto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Qué sentido? Como es que supone que el sistema biodinámico es como más holístico, sino que quiere comportarse como un ecosistema, por así decirlo. Al Ya. final, como que intenta que todo se vaya ciclando. Por eso, por ejemplo, los animales están presentes para poder alimentarse como de la cobertura vegetal del suelo. Las mismas heces y excrementos causan que los nutrientes vayan al suelo también. Y así como que se va reutilizando los mismos desechos que se va produciendo dentro del predio. Claro, miren, dentro de la agricultura orgánica y de la biodinámica, que se parecen pero no son iguales,
hay un concepto que es el concepto de la diversidad estabilidad, ¿no es cierto? El concepto es que un ecosistema, porque al final cualquier cultivo agrícola también es un ecosistema, menos diverso. Un monocultivo es un ecosistema con muy baja diversidad, pero es un ecosistema. Se supone que los ecosistemas, mientras más diversos, más estables son, ¿ya? Entonces, que en la medida que ustedes tienen más especies frutales y más especies de herbáceas creciendo abajo y algunos animales de granja, ¿no es cierto?, va disminuyendo la presión de plagas, enfermedades y por lo tanto la necesidad de uso de prácticas de control, ¿ya? Ahora, un sistema 100% estable es un sistema que no produce nada que se le pueda extraer también, o sea, hay que buscar el punto de equilibrio. ¿Mm? Profe, quizás como complemento a la respuesta de mi compañero, que en el fondo uno de los objetivos de los huertos biodinámicos, según lo que investigué, era que fuera un organismo granja muy complejo en el fondo, que fuera compuesto por tanta variedad de tanto flora como fauna, que se llegue a, ojalá, alcanzar la autosustentabilidad del organismo que uno está cultivando. Claro, por eso Entonces, la no hay límite. pregunta que va a quedar para el futuro, porque en realidad yo no espero que la tengan la respuesta ahora, pero es cuánto es la productividad de ese sistema, porque al final todo hay que medirlo. No es el momento, pero en algún minuto va a haber que medirlo. ¿Mm? Claro, Yo he que visto, llegar a cuantificar eso. efectivamente, una de las cosas que hace algo biodinámico es la diversidad. Sin embargo, hay viñas, por ejemplo, biodinámicas, donde lo único que hay son vides, ¿ya? Y por supuesto vegetación herbácea, pero no hay otras especies frutales. Hay huertos de paltos que son biodinámicos. No sé si hay huertos nogales exclusivos, pero yo por lo menos en mi experiencia he visto vides y he visto viñas para vino, digamos, biodinámicos, y se venden, los vinos biodinámicos se venden muy, muy caros. ¿Mm? Bien, pasamos a la última presentación de la tarde. Javiera, ¿a quién le toca ahora? Sí. Control de malezas en viñas orgánicas. Ya, mientras el grupo se instala, les voy a decir que después de esta presentación vamos a dar 10 minutitos de receso para que vayan al baño, que nos tomemos un café y lo que haya que hacer, y vamos a volver con un pequeño análisis de una material complementario que les envié para que vayamos reforzando, porque ustedes me pidieron que hiciéramos algo de retroalimentación y un poco de cerrar materia respecto a todo lo que se ha expuesto. También voy a estar atento a preguntas que hayan generales del curso, ¿ya? Así que no se vayan después de la presentación, ¿ya? ¿Está el grupo listo o no? Sí, profe, yo voy a presentar. Ya, presente nomás. Es un video, sí. Ah, perfecto. Ya, porque para que no haya drama con la conexión. Con la conexión. Ya, De espérenme. todas maneras, ustedes están, ¿no? ¿Sí? Ya, pues ¿Sí ahí están voy. las chiquillas? Buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Natalia Bernal y junto a Javiera Coronado y Javiera Fernández vamos a hablar sobre el control de maleza en viñas orgánicas. Debido a la creciente demanda por productos inocuos, los productos orgánicos han tenido un gran crecimiento a nivel mundial en los últimos años. Asimismo, la agricultura orgánica se comenzó a desarrollar a principios del siglo XX. Esta se define como un sistema de producción que mantiene y mejora el suelo. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar químicos o insumos que tengan efectos secundarios. Por lo tanto, este tipo de agricultura combina la tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y de buena calidad de vida para todos los que participan en ella. La viticultura es una rama de la agricultura enfocada al cultivo y cuidado de la vid. En los últimos 50 años, el desarrollo de la vitivinicultura orgánica se ha expandido considerablemente.
Esta responde al fuerte desarrollo de una demanda potencial de estos productos debido a los impactos ambientales que produce el excesivo uso de productos químicos y de sus efectos nocivos para la salud humana. La producción en viñas orgánicas tiene una serie de limitaciones biológicas. Entre ellas se encuentra la maleza y las plagas. En este tipo de cultivo no se persigue la eliminación de este tipo de plantas, sino que controlar su aparición dentro de los límites aceptables. En viñas orgánicas, la prevención es de suma importancia para evitar el desarrollo de malezas. De igual manera, se puede enfrentar mediante control biológico, cultural y mecánico. En viña orgánica, el manejo de malezas se debe enfocar con una visión totalmente diferente a la convencional. Como se mencionaba anteriormente, las plantas que no pertenecen al cultivo son beneficiosas en este tipo de producción, ya que aportan gran diversidad al sistema, proporcionando lugares de resguardo de enemigos de insectos dañinos u organismos patógenos. Sin embargo, aquellas ubicadas en el sector de producción de la uva serán consideradas un problema, puesto que interfieren en el desarrollo y producción al competir por agua, luz, nutriente y espacio. Por lo tanto, el manejo de las malezas tendrá dos enfoques. El primero de ellos incentiva el crecimiento de malezas alrededor de los cultivos y entre hileras, cuidando la diseminación de semillas. Por otra parte, el segundo enfoque tiene que ver con el control de malezas ubicadas en el sector del cultivo. Las principales malezas presentadas en viñedos, las cuales son potencialmente dañinas, todas tienen un ciclo de vida perenne y se pueden propagar por rizomas, semillas, estolones y tubérculos dependiendo de la especie como se señala en la tabla. Entre estas malezas dañinas está la chipiganana, la correhuela, el maicillo y la chufa. En la viticultura orgánica, las alternativas al control químico son pocas y muchas de ellas presentan una serie de problemáticas prácticas de efectividad. Los métodos para este tipo de cultivo se dividen en métodos preventivos y métodos de destrucción directa. En primer lugar, los métodos preventivos pretenden evitar que las semillas de maleza u otro tipo de propágulos lleguen a desarrollarse en el cultivo. Estos métodos pueden ser más eficaces en el caso de algunas especies adventicias muy competitivas, poco o escasamente presentes en la zona. Sin embargo, es muy complicado realizar la prevención en especies ya establecidas dentro del lugar. Si bien esto puede implicar un costo energético en el personal, es la herramienta más eficaz y evitará costos económicos a futuro. Por ejemplo, en el caso de las plantas de vid en bolsa obtenidas en vivero, es necesario verificar la limpieza de esta tierra, ya que pueden llevar semillas o propágulos de especies infestantes como el maicillo o la chépica, que posteriormente pueden ser muy difíciles de controlar. Por otra parte, entre los métodos directos se encuentra el control biológico, cultural y mecánico. En primer lugar, el control biológico de malezas ha probado ser aplicable en condiciones de agricultura extensiva a largo plazo, no así en sistemas productivos semi-intensivos o intensivos. Además, los bioherbicidas, sobre todo los micoherbicidas, todavía tienen una limitada aplicación. Por ejemplo, en Chile el desarrollo de esta alternativa hasta la fecha ha sido nula. Por otra parte, el uso de animales de granja es útil para el control. Sin embargo, también pueden causar daño al cultivo. Luego se encuentra el control cultural, en donde a través del uso de mulch impide la producción de semillas o propágulos vegetativos. Sin embargo, tiene un costo energético por parte de la mano de obra. También se puede emplear como método de control el fuego localizado, el cual tiene un costo a nivel de contaminación ambiental. Finalmente, el control mecánico permite el empleo de implementos de labranza tales como arados, rastras, cultivadores, etc. Sin embargo, un uso excesivo de este tipo de control no es recomendable cuando el terreno presenta riesgos de erosión por pendiente pronunciada. Existen diferentes métodos de control de malezas al interior de un viñedo orgánico, donde destacan los métodos culturales y los métodos biológicos. Dentro de los métodos culturales tenemos el control mecánico, la siembra sobre hilera y el uso de mulch. Y en método biológico tenemos el pastoreo. El control mecánico consiste en remover de manera manual o con algún instrumento, como puede ser con la ayuda de azadón o rastrillo, para quitar malezas pequeñas o aquellas que se encuentran en los primeros estados de su desarrollo. Además, este control debe realizarse de manera constante en el tiempo,
ya que si las malezas crecen, se puede producir competencia, lo que resultará en desmedro para el cultivo. En el momento en el que se realiza la extracción de dichas malezas, se debe tener cuidado de no dañar las raíces superficiales. También se puede emplear maquinaria que debe ser manejada por personal especializado, pero de ser así, el costo aumentará. Luego tenemos la siembra sobre hilera. Esta permite llevar un control sobre la emergencia de nuevas malezas, evita problemas de erosión, el suelo se prepara correctamente previamente para sembrar especies perennes, como pueden ser trébol blanco, lotera, entre otras, siempre en una cantidad estipulada. Al emplear esta técnica se debe considerar el riego extra y la posible aparición de plagas sobre las especies sembradas, como podría ser el chanchito blanco. Luego tenemos el uso de mulch. Sobre el suelo se ubica una cubierta protectora de 8 a 10 centímetros. Esta puede ser de polietileno o material vegetal, la cual debe revisarse periódicamente para evitar la aparición de plagas. Esta tiene como finalidad impedir el paso de luz hacia la superficie, haciendo que disminuya la germinación de especies anuales principalmente, pero no la de especies perennes. Por ello, se sugiere implementar con algún otro tipo de manejo. Además, se debe evitar usar sobre suelos mal drenados o sectores en donde se acumula agua. Por último, tenemos el único método biológico que se utiliza, que sería el pastoreo. Este es factible como un manejo orgánico, aporta el reciclaje de nutrientes al incorporar guano. Debe ser controlado para evitar daños en los nuevos brotes de las vides, cuidar el comportamiento de los animales para que realicen un pastoreo uniforme. Idealmente, poseer estructuras para delimitar los espacios en donde pueden y no pueden estar los animales. Ventajas y desventajas. La ventaja principal de la utilización de todos estos métodos para controlar malezas en vide es la nula utilización de agroquímicos, lo que ayuda a su vez a dar una estabilidad al predio para mantener la biodiversidad presente, mientras que la desventaja en general apunta a costos asociados a estas prácticas. Si nos enfocamos en el método mecánico, la realización de este ayuda a aflojar el suelo y a su vez se observa lo seleccionado al extraer. Se entiende netamente que lo que se va a retirar sea maleza y no parte del cultivo. En cuanto a su desventaja, tiene una escasa mano de obra para realizar esta labor, dado que requiere de un gran esfuerzo físico e incluso estar en una posición no muy cómoda para el trabajador. Por otro lado, la siembra sobre hilera mantiene un mayor control de plagas, dado que establece cierta separación entre cultivos, lo que facilita su acceso en cierto perímetro para controlar cualquier tipo de maleza. Pero la desventaja de esta es su inversión inicial. Hay que tener presente en dónde vamos a cultivar, qué sistema de riego se debe utilizar, si las condiciones de suelo son óptimas, entre otros factores. El uso de mulch o cobertura orgánica, por su parte, tiene como ventaja que a ciertas malezas, como por ejemplo la correbuela con Volvulus arvensis, no le gusta la sombra, por lo que el uso de este es una buena alternativa. Además de reducir la evaporación de agua superficial, especialmente cuando se emplea el riego tecnificado. Mientras que su desventaja es que en general para plantas perennes solo existe un control parcial. Finalmente, el pastoreo se encarga de aportar una gran cantidad de materia orgánica que es muy ventajosa para el cultivo, pero debemos tener cuidado en dónde transitan estos animales, ya que pueden causar daños. En relación a los costos asociados, para el manejo de vides orgánicas se debe considerar que hay muchos factores que limitan este tipo de cultivo, ya que se requiere de una alta inversión inicial, sumado a las futuras labores culturales, además que si no existe un previo control de maleza, estas pueden ser perjudiciales, por lo que debemos tener presente el concepto de umbral económico de daño de malezas, el cual nos dará mayor conocimiento de nuestro cultivo en cuanto al comportamiento que tiene con aquellas especies que no son beneficiosas.
Si estos costos lo llevamos a un hecho real como para hacernos una referencia, tenemos el estudio y trabajo realizado por unos estudiantes de la carrera técnica universitaria Administración de Empresas de la Universidad del Biobío, los cuales evaluaron económicamente la producción de vinos convencionales versus orgánica. Para la empresa vitivinícola Lomas de Ñahuel, Sociedad Agrícola y Comercial El Almendro, ubicada en el Valle del Itata, región de Ñuble, Chile. Los trabajos se realizaron con la variedad Cinsault y a modo de resumen del estudio, se determinó que la producción convencional posee un valor actual neto, el VAM, de 57.662.704 pesos en su producción mínima de 8.000 kilogramos en 2 hectáreas. Como para entrar en contexto, el valor actual neto, el VAM, corresponde en pocas palabras a los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en esta inversión. En cuanto a la producción orgánica, posee un VAM de 211.533.486 pesos en un escenario que supone un nivel de producción mínimo de 8.000 kilogramos en 2 hectáreas. Dado esto, ambos proyectos son rentables y con un VAM positivo, pero el proyecto con base en una producción orgánica generaría un incremento adicional en la riqueza del inversionista. Es decir, en términos simples, si restamos estos 211 millones aproximadamente de la producción orgánica a los 57 millones de la producción convencional, tenemos aprox unos 153 millones, lo que sería el incremento adicional, teniendo en cuenta que esto es en un plazo de 8 años, pero la recuperación de la inversión inicial se da al segundo año. Entonces, aquellos estudiantes pudieron concluir que se recomienda realizar la transición de producción convencional a producción orgánica de vino Cinsault. Ambos son proyectos rentables y la riqueza adicional generada por la producción orgánica se explicaría porque el producto sería vendido en un mercado con mayores precios. Un hecho contradictorio que ocurre todavía en algunos viñedos orgánicos es el uso del control térmico de la técnica flameo. Este consiste en aplicar calor a 100 grados Celsius, como se muestra en la imagen, como una llama. Este se aplica sobre el follaje de al menos unos 50 centímetros de alto. Este control destruye paredes celulares, se vuelve más efectivo mientras más expuestos estén los meristemas de crecimiento. En malezas perennes con propágulos subterráneos resulta ser menos efectivo, ya que se debe usar repetidamente. Tampoco es tan eficiente en malezas gramíneas. Entonces, quemar pastizales o cultivos antes de sembrar es contraproducente. No solo vuelve menos fértiles los terrenos, sino que las partículas tóxicas se pueden llegar a mezclar con el agua subterránea y perjudicar tanto la salud como la economía de los humanos. Es un riesgo conocido el de las quemas agrícolas, la posibilidad que se pierda el control del fuego y llegue a incendiar superficies cercanas. Además de las quemas, la contaminación del aire con efectos nocivos para la población expuesta resulta ser otro factor muy importante. A modo de cierre, podemos decir que las malezas dentro de cualquier cultivo a producir afectan el rendimiento y calidad del mismo, por lo cual se debe mantener un control sobre aquellas especies no deseadas. A medida que ha transcurrido el tiempo, poco a poco la población ha ido tomando conciencia del cuidado del medio ambiente en distintas áreas, siendo una de estas la agricultura, buscando nuevas alternativas de producción más amigables y orgánicas. Las viñas orgánicas han llevado a la práctica variadas técnicas, evitando el uso de químicos nocivos, obteniendo muy buenos resultados. Sin embargo, se debe considerar una alta inversión al momento de iniciar y algunos factores negativos como lo son la posible presencia de plagas y el costo de los labores culturales. Estos factores son posibles de controlar una vez iniciada la producción, debido a que la preferencia por los productos orgánicos aumenta cada vez más entre los consumidores. Muchas gracias.
Bien, se me había olvidado que tenían un video, les diría, para hacer preguntas entre medio. Pero les pregunto ahora, ¿encontraron referencia a algún herbicida orgánico? Yo no, profe. No nos fijamos. O sea, Voy yo no me fijé en eso. Pero debe a existir. dejar pendiente que me lo tienen que mandar, porque hay un herbicida orgánico. Sí, profe, yo vi uno, o sea, no sé exactamente el nombre, pero que era hecho a base de ortiga. Pero no sé Sí, exactamente qué que no nombre. es tan potente. Hay uno que es hecho de resina de pino, ¿ya? Que tiene un efecto. Pero ahí lo voy a dejar para que para que lo investiguen, por favor, ¿ya? Porque en el caso de viñas sí tiene sentido usarlo. Algunos detalles. Cuando ustedes hacen control mecánico, hay dos tipos de controles mecánicos para hacer en viña. Uno es el control mecánico a través de instrumentos que van al suelo, ¿no es cierto? Es decir, rastras, cultivadores, ¿no es cierto?, que rompen el suelo, y también hay control mecánico que es cortar la maleza, digamos, dejarla cortita, como manejarla como un césped, ¿ya? En el caso de los controles mecánicos de suelo que rompen suelo, muchas veces también se les tiene temor porque aparte de romper suelo, rompen raíces de la piña. Y eso disminuye la capacidad radicular, ¿no es cierto? Es fuente de entrada de infecciones, de enfermedades, etc. Entonces, a veces se prefiere el control mecánico, que es mantener la cubierta vegetal o de maleza muy cortita, ¿ya? Con segadoras, digamos, con ranas, se llaman en el pochero el instrumento, ¿ya? Respecto a mantener una cubierta vegetal entre las hileras, es una buena práctica en zonas húmedas, pero no es una buena práctica en zonas secas, porque mantener la cubierta verde implica regar, y a veces el agua no es suficiente, es muy escasa, se privilegia regar solo la viña o la hilera, ¿ya? La pregunta que les iba a hacer respecto al van, ¿a cuántos años se calculó ese van? Durante 8 años. O Ya, sea, sí, porque esa iba a ser como la inversión, o sea, como lo que se iba a ganar, pero como la ganancia neta, se realiza el segundo año. ya, ustedes saben lo que es el van, ¿o no? Sí, o sea, ¿Tuvieron ahí tuve economía, que aprender. Sí, ¿Tuvieron es clase de como, economía, no? eh, creo que todavía, o sea, a mí, profe, todavía no me pasa en eso, es que todavía estoy en economía, pero no sé si en dirección de empresa puede que lo hayan En pasado, no sé. evaluación de proyecto deberían tenerlo, no sé si tienen un ramo de evaluación de proyecto ustedes. No, pero yo creo que en economía o en dirección de empresa ahí deberían. Probablemente, sí. Ya, van significa valor actualizado neto, ¿ya? Y es los ingresos menos los egresos anuales y descontada la tasa de retorno, una tasa de retorno, que es una tasa de interés, o sea, asumiendo que el banco me prestó la plata para empezar el proyecto, o que yo podría haber depositado la plata en el banco si es que la tenía y no haber hecho el proyecto, el valor actualizado tiene que ser mayor que, para hacer un proyecto tiene que ser mayor que el interés que me cobra el banco, ¿no es cierto? O si yo tengo la plata, mayor que el interés que me pagaría el banco a mí por hacer proyectos. En ese sentido, si el retorno es menor, ¿ya? Entonces, actualizado, valor a 8 años significa que durante 8 años, desde que plantaron, pusieron costos, pusieron ingresos y fueron actualizando esos valores, ¿no es cierto?, hasta que llegaron a ese van, a ese valor, ¿ya? Que sería la plata que finalmente ganan con el proyecto en 8 años. Claro. La pregunta es la siguiente. Dado que el van es tan distinto, o sea, se gana tanta más plata por orgánico que por convencional en este caso, la cepa de uva me dejaron pillo, no la había escuchado nunca, Sisol.
No la he escuchado ni la he probado nunca. Dado que es tanta la diferencia, ¿por qué no hacen todos orgánicos? Bueno, por lo que pude rescatar, o sea, de lo que estudié, era más que nada porque el orgánico necesita como más manejo integrado, tiene que uno estar como introducir más cosas. El convencional en cuanto... Es que ese estudio en sí, profe, se hizo como de una transición de convencional a orgánico. Ya. Entonces, ya ahí tenemos el tema de que es muy difícil, o sea, cambiar de convencional a orgánico ya es difícil por el tema de los manejos y todo todo el cuento. Además que si bien todos los productos orgánicos, o sea, químicos, los manejos químicos causan problemas en el suelo y como que pierde la efectividad si es que quiero llegar a así como una agricultura orgánica, así como, Claro, no sé, pues aumenta no cualquier productor tiene el convencimiento o la cultura para ser orgánico. ¿Ya? O sea, no cualquier agricultor se cambia a orgánico porque puede cambiarse en el papel, pero su mente sigue siendo convencional. No sé si me explico. ¿Ya? No todas las personas son elásticas en su forma de pensar. Hay muchas personas que les cuesta mucho cambiar. Y la última pregunta, ¿cómo harían ustedes para cerciorarse, y esto voy a ser bien abierto en lo que voy a decir? Me ha tocado mucho, voy a contar, a mí me gusta contar el milagro, pero no el santo, pero me ha tocado mucho ver casos de producciones que dicen ser orgánicas y no lo son. ¿Ya? ¿Cómo harían ustedes para cerciorarse que un agricultor que les dijo que era orgánico, ¿no es cierto? Y que por supuesto que les va a entregar el vino ustedes son la empresa que compra el vino. ¿Cómo se harían ustedes para cerciorarse que el vino es realmente orgánico? Qué pregunta más compleja, profe. Qué Yo creo que respuesta. ser por un... Más astuta, diría yo. Sí. Yo creo que debería ser como por un sistema de certificación, algo que realmente acredite que... Pero usted es certificador. ¿Cómo hace usted para que no lo hagan leso? O lesa. Digámoslo en chileno, no me hagan leso. que se tendría que estar constantemente como yendo a visitar y ver que todo esté como de acuerdo a ese tipo de agricultura. Porque yo voy a ver el huerto, voy a ver unas poquitas malezas por ahí, no voy a ver ni una plaga. Voy a el dueño me va a jurar de patita que nunca ha echado nada. ¿Cómo lo haría usted para cerciorarse que, porque usted es certificadora? Tiene que ir y ponerle un certificado orgánico. Que tendría que hacerse un análisis como planta al azar, por ejemplo, no sé. ¿Ya? ¿Qué Al análisis? suelo. Claro, también el suelo, los residuos, como la cantidad de residuos. Eso se llama análisis multiresidual. Eso. ¿Ya? Eso se llama en los laboratorios. Hay varios laboratorios en Chile que hacen análisis multiresiduales. Miden todos los residuos de agroquímicos que hay en Chile, o gran parte. Hay algunos que no tienen todavía el método. Y por lo tanto uno puede tomar una muestra y medir si hay sobre el follaje o si hay en el suelo residuos de algún pesticida. ¿Qué podría pasar? ¿Podría ser que un orgánico le salieran pesticidas en la fruta? Depende, pues, profe. O sea, yo creo que sí cabe la posibilidad si es que antes en ese sector había otro cultivo, por ejemplo, y que era convencional. Pero por eso se hace la transición, ¿no es cierto? La transición son 3 años. Sin embargo, en Serena han encontrado en papas residuos de DDT.
El DDT es un pesticida que se prohibió y que estoy seguro que no se usó más en los años 80. Todavía hay residuos. ¿Ya? O sea, por muy transición que haga y sea orgánico hoy día, algo queda. Ya. Pero otra cosa más puede pasar. Fíjense que yo atiendo a un productor de hortalizas orgánicas y tuvimos que poner en el cerco una malla Rachel de 5 metros de altura. Porque el huerto del lado, que era un huerto frutal, es convencional. Y existe la posibilidad de que el productor del lado aplique y tenga deriva. Y me podría aparecer, hasta ahora no nos ha aparecido, pero no, nos podría aparecer un residuo porque el productor del lado le echó algo a las naranjas, ¿no es cierto?, para el control de chanchito y derivó a mis zapallos que tengo al lado. Entonces, el productor orgánico no solo tiene que preocuparse de lo que hace él, sino que tiene que... Evitar la contaminación cruzada, una cosa así. Y estar preocupado de lo que hacen los vecinos. O sea, en términos vulgares, sapear. Tiene que sapear al vecino. ¿Ya? Pero tiene que, claro, establecer barreras físicas, ¿no es cierto? Ya sea poner árboles, ¿verdad? O poner mallas rancheros, lo que sea, para evitar la contaminación. ¿No? Es bien complejo el tema, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero en viñas es un poquito más fácil porque a veces las viñas están en lugares que son de secano, ¿no es cierto? Y un pequeño lugar de riego donde está la viña y alrededor no hay cultivos que se aplique. Es un poquito más fácil, pero en otros cultivos es más difícil. ¿Ya? Pero sí, la herramienta que se usa mucho en la agricultura orgánica es tomar mediciones de suelo y de cultivo y hacer los análisis que se llaman de multiresiduos. Multiresiduales. Ahora, me ocurrió una experiencia de unas semillas de producción orgánica. ¿Ya? Se produjo semillas orgánicas en un valle que estaba dentro de otro valle, era puro cerro así, y entre medio había 100 hectáreas de suelo que estaban totalmente aisladas, por lo tanto se podía hacer agricultura orgánica con bastante seguridad. Y resulta que se cosecharon las semillas, se dejaron en la oficina un tiempo, luego se las llevó a la empresa y me llegan resultados de análisis y me aparece un residuo muy raro. ¿Eh? Empiezo a investigar lisoform. Resulta que la semilla la dejaron, era semilla de pimentón, poco volumen, mucho valor económico. 2 sacos de semilla los dejaron en la oficina. La secretaria hacía aseo todos los días y echaba lisoform. Contaminó la semilla. Hoy día... Lisoform. El spray, ese aerosol. Claro, eso apareció en la semilla. Y salió lisoform orgánico. O sea, cosas que a uno no se le ocurren. ¿Eh? Hoy día, a mí me pasa, también en cultivos orgánicos, con el tema del coronavirus, que las personas que van a tomar la muestra a veces desinfectan las bolsas con lisoform y contaminan la muestra que ellos mismos tomaron. Entonces hay que estar peleando ahí después, oye, no me castigues por esto, porque esto no está en el producto, esto lo echaste tú mismo. ¿Ya? Entonces hay que tener un cuidado extremo hoy día de que si desinfectan, que sea por fuera y que la bolsa sea plástica, etc. ¿Ya? Así que eso es, les agradezco la presentación. Les quiero que trabajemos en un ratito más con el archivo que les mandé, no sé si lo vieron. ¿Lo subió hoy, profe? Lo subí hoy día, sí. Ya.
Es bastante sencillo, ¿ah? No es para que trabajemos toda la tarde, es para que trabajemos 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, véanlo, tomémonos 15 minutos para tomarnos un café y ver el archivo, y en 15 minutos volvemos. ¿Les parece? Son las 3:28, digamos las 3:30, volvemos 15:45, ¿les parece? Sí, profe. ¿Ya? Ya, profe. Y vean el archivo que les mandé. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Como yo les dije, les mandé un archivo que es bastante sencillo, bastante tropical. La gente de Centroamérica es un poquito más colorinche, ¿no es cierto?, para hacer sus presentaciones, pero bastante bueno el trabajo que hicieron. Y las preguntas que quiero hacerle después de la lectura es, primero, ¿cómo llegan a determinar ustedes que una maleza se vuelve resistente? Yo me encuentro con una maleza en el campo. ¿Cómo llego a saber que hay resistencia de esa maleza a un determinado herbicida? Cuando después de aplicarlo varias veces la maleza sigue ahí, ¿puede ser? Exactamente. Esa es la manera. O sea, no puedo saberlo antes, ¿no es cierto? No puedo llegar y ver y decir, esta vallica, en el caso del sur, por ejemplo, la vallica resistente. Tengo que revisar la forma en que aplicó, ¿no es cierto?, el agricultor, si hizo las aplicaciones que corresponde. Ellos hicieron varias aplicaciones, ¿no es cierto? Le aplicaron sobredosis de herbicida y aún así la maleza no murió, y ahí pudieron determinar que era resistente. Ahora, ellos proponen ciertas medidas de manejo, y yo hoy quiero aterrizarlas porque dice, ¿cómo manejo la resistencia? ¿Cómo evito la resistencia? Primero dice, no utilizar herbicidas inhibidores de la ALS, ¿no es cierto?, en las zonas tratadas, ¿ya? O sea, obviamente no usar los herbicidas para los cuales la maleza es resistente, porque voy a seguir teniendo resistencia. Eso está correcto, ¿no es cierto? Después dice, evitar la dispersión de semillas de este biotipo a otras áreas. ¿Cómo harían eso ustedes? Desinfectando los implementos que se usan para el control mecánico. Pero si yo desinfecto los implementos, igual las semillas no mueren, pues. Se tienen que controlar antes de que florezcan, profe. Ya. Pero suponiendo que tengo semillas en esa área, ¿qué es lo que tendría que hacer? Al menos lavar los equipos, ¿no es cierto? Si son fierros, flamearlos, podría ser una opción, pasar con un soplete, ¿verdad? Y si no, por lo menos lavarlos exhaustivamente cada vez que entren y salgan, y principalmente cuando salgan del potrero, ¿no es cierto? Con una hidrolavadora, porque la mayor propagación de semillas está en las ruedas de los tractores, en las ruedas de los camiones, en los discos de las rastras, ¿no es cierto? En todos esos implementos van quedando semillas de la maleza resistente. ¿Y para qué decir en los pies de los asesores? Pues en los zapatos y los pantalones. ¿Ya? Sí. En rigor, si uno entra a un campo donde hay maleza resistente o donde hay alguna enfermedad, uno debiera cambiarse ropa al ir a otro campo, ¿no es cierto? Por lo menos pantalones y zapatos y calcetines. Evitar que las plantas resistentes produzcan semillas, eso ya lo contestaron, ¿no es cierto? Hay que cortarlas o eliminarlas antes que produzcan semillas. En el caso de una vallica o de una gramínea, uno podría cegarla, ¿no es cierto? Cegarla y no dejarla que llegue a florecer. Mapeo y ubicación de áreas afectadas. ¿Cómo harían eso? O sea, yendo al lugar que se encuentran las malezas. O O sea, marcar en un mapa, recorriendo. ¿Ya? o marcar en un mapa los cuarteles donde hayan presencia de estas malezas que dejan semillas y cosas así.
Pero la misma maleza, la misma especie, puede ser que sea resistente o no sea resistente. ¿O no? O sea, yo puedo ver, en este caso, ¿cómo se llamaba la maleza? Invasor. No, se llamaba, se me olvidó el nombre de la maleza. Pero es una maleza gramínea, ¿no es cierto? Una poácea. En la misma especie puede una planta ser resistente y la de al lado ser sensible, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo voy a tener que ir viendo reportes de esa maleza y colocando, ¿no es cierto? Ah, encontré un reporte en este potrero, en este otro potrero, y tengo que ir haciendo los mapeos, ¿no es cierto? Dice, estrategias para reducir el banco de semillas del biotipo resistente, cómo provocar germinación y eliminar plántulas. ¿Eso será tan factible? ¿Qué creen ustedes? ¿Están ahí o no? Igual Complejo. puede que quede un porcentaje que se vaya a pasar al suelo, alguna semilla, cosas así. Claro, pero en nuestras zonas, por ejemplo, en la zona central de Chile, no hay mucho tiempo con suelos desocupados como para hacer esto. O sea, si yo tengo los suelos, el agricultor va a querer sembrar otro cultivo, ¿verdad? No es tan fácil, ¿ah? No es tan fácil hacer eso. Generalmente las malezas coinciden en la época de crecimiento con los cultivos. Por eso son tan difíciles de controlar. Ahora, donde hicieron este ensayo es un poco más factible porque es un clima más tropical, ¿no es cierto? Donde es más o menos igual todo el año. Yo podría decir, ya voy a dejar 2 meses, voy a dejar que germinen, las voy a eliminar. Pero también es más complicado porque es un clima tropical donde llueve seguido, por lo tanto es más difícil que las malezas mueran por deshidratación, porque llueve seguido, ¿no es cierto? Hablan de barbechos, o sea, barbechos que pueden ser dejar que crezca la vegetación y después eliminarla vía mecánica o química, ¿no es cierto? Hablan de coberturas, eso es bastante más difícil, porque habría que sembrar una especie que fuera más agresiva que la maleza, y eso es difícil, ¿ah? O sea, en esos climas, un poquito más complicado. Evitar enterrar las semillas. ¿Por qué se evita enterrar las semillas? ¿Por qué la mínima labranza puede ser un buen método de control? Porque así no tienen las condiciones como que favorezcan a la germinación. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, dependiendo de la maleza. En este caso era invasor, algo así. Claro. O sea, no sé, cualquier semilla que sea como enterrada y dadas las condiciones como de agua, de luz y todo eso, germina y ahí se propaga. Claro, pero dijimos nosotros cuando hacemos labores de inversión de suelo, enterramos semillas y cuando volvemos a hacer la labor de inversión, la sacamos de nuevo, ¿no es cierto? Durante ese tiempo le dimos una estratificación a la semilla, ¿verdad? Le permitimos que cumpliera sus requerimientos de frío y cuando volvió a salir a la superficie tenía las condiciones, su receso roto y por lo tanto germinó con mucha facilidad. En cambio, cuando la dejamos encima, hay más posibilidades que lleguen pájaros a comerse, la verdad, que el sol la dañe, pero no se cumpla, antes que se cumpla la estratificación. ¿Ya? Utilizar otras alternativas de control, eso es como una declaración de intenciones nomás, ¿no es cierto? Y rotación de cultivos que usen otros herbicidas. Eso es factible, sobre todo en nuestro sistema agrícola. No solo que usen otros herbicidas, sino que usen otros métodos de control. Por ejemplo, ellos tenían problemas en frijol, que es poroto, ¿verdad? Pero yo podría poner maíz, que cubre más el suelo, ¿verdad?
podría colocar cultivos de papa, podría colocar tomate, qué sé yo, y ir compitiendo con la maleza de mejor manera por el laboreo del suelo que implica. ¿Ya? Podría, por ejemplo, si una maleza como esta aquí de verano, yo podría plantar ajo o plantar brásicas que son de invierno, ¿verdad? O zanahoria, que son cultivos de invierno que se cosechan en primavera, ¿verdad? Y por lo tanto cosechar justo cuando la maleza está emergiendo, que es lo que se hace con los ajos en la chufa, por ejemplo. El ajo se planta en marzo y se cosecha en noviembre. Entonces alcanza a salir un poco de chufa, pues la chufa se hiela, ¿verdad? Queda los órganos subterráneos, y cuando la chufa viene emergiendo en octubre, a fines de octubre se cosecha el ajo y queda completamente descalzada, y por lo tanto el ajo no sufre mucho daño en su rendimiento y logra uno reducir bastante la presión de chufa por la labor mecánica. ¿Ya? Eso es lo que quería comentarles, ¿ya? No, aquí cuando ellos dicen otros herbicidas, yo le agregaría otros métodos de control. ¿Ya? Por último, les quiero mostrar un video. Les quiero mostrar un video cortito que grabé el otro día porque me acordé de ustedes cuando andaba en terreno. Control de malezas en huertos de membrillos para industria, en este caso con gansos. En este momento, mes de mayo, estamos a 27 de mayo hoy. Es un buen momento porque los membrillos no tienen crecimiento vegetativo, están botando sus hojas. Por lo tanto, no hay posibilidades que el ganso dañe al frutal, a la especie cultivada, pero sí que consuma malezas y más que alguna gusano o caracol que haya también como plaga. Ya, eso era. ¿Se vio, no? Sí, profe. Ya. Bien, ahora me queda solamente preguntarles si tienen alguna duda. Le iba a echar a la marrama, pero ya hoy día y toda la hora. ¿Vengo para hoy día a la hora? No, yo voy a salir ahora. ¿Dónde hay? Profe, yo tengo una consulta. De arreglar y después una caja de reciclaje. Igual cuando hay control de maleza con animales, como en ese caso, puede que haya una opción de que, por ejemplo, no se digiera la semilla, igual vuelva al suelo, igual vuelva a crecer esta maleza y cosas así. Es una muy buena pregunta y tiene toda la razón. Hay algunas semillas que podrían pasar por el sistema digestivo, entre ellas la de la chufa. ¿Ya? Pueden pasar por el sistema digestivo, incluso sufrir la escarificación necesaria a través del sistema digestivo y germinar mucho mejor. Es un riesgo que existe, sí. Sí. Profe, yo también tengo una duda. Sí. ¿A qué se refiere con los herbicidas de desmanche? Significa, desmanche se refiere a que en el potrero usted no tiene la maleza distribuida uniformemente, sino que tiene sectores que le llamamos manchones o manchas, ¿ya? Entonces usted solamente aplica en esos sectores, no le aplica a todo el cultivo si usted tiene solamente manchas de maleza dentro del potrero. Eso se llama desmanche. Gracias. Pero, profe, en ese caso, si es que solo aplico a esos manchones y no a todo el cultivo, ¿es probable que vuelva como a salir en otro lugar que no estaba y que yo no coloqué el herbicida? Claro, lo que pasa es que depende de la naturaleza del herbicida. Si usted va a colocar un herbicida sistémico o de contacto, tiene sentido aplicarlo solo en el manchón, ¿ya? En cambio, si va a colocar un herbicida residual, tiene más sentido colocarlo de manera uniforme porque usted no sabe dónde va a aparecer la maleza. Ahora, en mi experiencia, con desmanche de maicillo, por ejemplo, en cultivos de hortaliza, cuando hemos desmanchado, que se hace con bomba a espalda,
siempre me termino arrepintiendo, porque finalmente siempre quedan sectores donde se le olvidó pasar a la persona y empiezo a aplicar y después vuelvo a aplicar y después termino aplicando mucho más producto que el que habría aplicado si aplicara una sola vez a todo el cultivo. ¿No? O sea, como técnica a mí tanto no me gusta. Ahora en frutales, un producto contacto, por ejemplo, un Basta, un Paraquat aplicado a un manchón, yo voy a saber al día siguiente si la maleza murió y podría volver a repasar. Pero solo tiene sentido para productos que son de contacto, sistémicos, pero no para productos que son residuales. ¿Ya? Ya, profe. Bien, si no hay más preguntas, la próxima clase tenemos los últimos entregas de trabajos. Luego viene una clase que quiero hacer de aplicaciones de producto. Le he enviado a los ayudantes un link de una charla que hay el jueves. Si la pueden ver, no es mía, es de una empresa química sobre boquillas. Pero la clase de aplicaciones pretendo hacerla desde un terreno con una persona que me va a ayudar en ese tema, no es mi especialidad. Y de ahí viene la prueba, ¿ya? Así que aprovechen las clases que quedan para hacer todas las preguntas que puedan, para que estemos. La idea es siempre el aprendizaje, no pillarlos volando bajo, sino que tengan todas las herramientas posibles para que el día de mañana, cuando les toque trabajar y tomar decisiones, tengan herramientas para tomar decisiones. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, ¿no hay más preguntas? No, profe. Ya, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Ya, chao, profe, Profe, cuídese. Chao, gracias. profe.